Cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y los dos hermanos dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Lo que Pedro no entendía en ese momento es que su vida cambiaría totalmente. Sabemos que Pedro tenía familia, pero cuando él aceptó el llamado de Jesús, también aceptó dejar a su familia atrás para cumplir el llamado de Jesús. Pedro se convirtió en un hombre soltero que se casó con el Evangelio y adoptó a la iglesia como su familia. Pero él no fue el único hombre soltero que se dedicó a Cristo y al Evangelio. En la Biblia leemos de otros hombres y mujeres que tuvieron la misma experiencia. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, mucho gusto estar contigo de vuelta. Hoy tenemos la lección muy importante cuando estamos solos. Rafael, qué placer saludarte. La soledad es algo que a mí no me gusta para nada. Y los seres humanos generalmente no la disfrutamos, pero hay quienes les gusta. Hay quienes para ellos es lo legítimo y lo mejor. Pero hay uno que siempre está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú nos has dado tu compañía. La Escritura nos dice que tú siempre estás con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta hora rogamos tu presencia entre nosotros para darnos el don de tu Espíritu Santo, para abrir nuestras mentes y nuestros corazones, para comprender las Escrituras y acercarnos a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante es estudiar el modelo del registro bíblico para entender cuál es la manera de visualizarnos como normales, como el plan de Dios. ¿Y a dónde podemos ir para encontrar ese plan de Dios, del diseño de los seres humanos? Bueno, vamos a ir de nuevo al libro de Génesis. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces eso nos hace preguntarnos, Johnny, estamos leyendo la descripción de ese mundo ideal, pero nos debemos de preguntar si el matrimonio es el único plan de Dios para la vida de los seres humanos. Oye, y esa pregunta es una pregunta interesante, porque hay quienes arguyen que exactamente como está en Génesis es la única manera de hacer las cosas y que el plan de Génesis es hombre y mujer en matrimonio, que hombre solo y mujer sola no son plan de Dios. ¿Qué presenta la Biblia con respecto a eso? Bueno, vamos a ir al libro de Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabino, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, éste está bautizando y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. Así pues, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, Rafael, ¿estaba Juan acompañado? El ministerio de Juan era un ministerio de un hombre solitario. ¿Y como soltero cumplía Juan el plan de Dios? Bueno, en este caso, Juan
tenía un ministerio muy especial, el de anunciar y preparar el camino del enviado de Dios, del Mesías. Y es difícil pensar de que él pudiera tener una compañera en la vida. Así que el ministerio de él, por ser tan difícil, requirió que él viviera en el desierto y luego que él predicara, y era un hombre solo. Particularmente Rafael, le hubiera sido difícil conseguir una compañera con ese menú que él tenía. Tú sabes lo que son esas langostas a las cuales se refiere que él comía. Son insectos, son lo que nosotros llamaríamos hoy en Puerto Rico esperanzas, esas verdes que brincan, que saltan. Saltamontes. Saltamontes, sí. Y ese animalito se lo comía él, ese insecto se lo comía él con miel. Yo no sé si se echaba la miel primero y después el animalito, o si era por turnos, o cómo era la cosa. Y bueno, yo creo que por eso fue que dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. O sea que contigo no va ese plan de langostas y miel silvestre. Nunca. Y esto, Rafael, aunque hemos estado hablando aquí gozándonos, porque la palabra de Dios es para gozarla en la vida, en el diario, incluyendo las bromas, es importante detalle, porque nosotros estamos acostumbrados a juzgar a los demás y a sus excentricidades. Y como iglesia tenemos muchos juicios. Se reúne la junta de nombramientos, por ejemplo, y comenzamos a pelarle el pellejo, perdona que use esa expresión tan puertorriqueña, y queremos excluir a personas que tienen ideas y maneras de vivir diferentes a las de nosotros. Imaginémonos si en el plan de Dios incluía un hombre que comía langostas y miel silvestre, que era soltero, que vivía con piel de camello, todo excéntrico. No había nada en él que fuera normal. Pero no solamente él, Johnny, también nosotros podemos inferir del trabajo de Pablo, del trabajo de los apóstoles, que ellos en realidad tuvieron que sacrificar la vida de esposo y la vida de padre para dedicarse a viajar y a la predicación del Evangelio. Pablo sufrió mucho y viajó muchísimo. Su vida, él estaba casado con el Evangelio y con la predicación del Evangelio. Y aunque eso no es un mandato de Dios para todos los seguidores de Dios, eso es un ejemplo de llamados que Dios le hizo a personas en particular, como Juan y como Pablo, como Pedro y otros, en los que ellos tuvieron que dedicar su vida y lo hicieron con todo amor y con todo placer y deseo a la predicación del Evangelio y los sacrificios que eso implicaba. Hoy en día nosotros tenemos muchas personas que no cumplen el ideal de Dios del matrimonio por diferentes razones, porque estamos, y la razón tal vez base de todo es que estamos en un mundo de pecado, en un mundo imperfecto, y por lo tanto muchísimas personas no llegan a ese estado de una vida familiar, de hogar con pareja y con familia, pero eso no quiere decir que son menos a los ojos de Dios. Y muchos que viven con excentricidades que para nosotros los descualifican, y Dios no lo mira de esa manera. Tenemos que abrirle espacio en la iglesia a todos estos solteros y a los excéntricos también. Pero son solo hombres, Rafael, los que son como Juan, no hay mujeres. También hay mujeres, y para eso vamos a ir al libro de Lucas. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Era María soltera o ex prostituta? Sí, posiblemente las dos.
Lo que quiere decir, y si era prostituta y era una mujer endemoniada que Jesús sanó, y si era una persona malvada y horrible que estaba en el pecado, eso es una lección entonces maravillosa para nosotros, porque eso quiere decir que Jesús pudo mirar a una persona llena de pecado, con una vida horrible, que estaba muy lejos de Dios, y ver dentro de ella a un alma que Él vino a buscar y salvar. Pero yo me pregunto cómo hubiera sido la relación de la hermanita María como miembro de una de nuestras iglesias. ¿Cómo hubiera sido en nuestra iglesia? ¿Cómo hubiera sido recibida ella como mujer soltera con una vida sexual cuestionable? Por supuesto, entendemos que al encontrar a Jesús, pues puede haber tenido diferentes cambios. Dice que le sacó 7 demonios. No sabemos si fueron todos de un solo, probablemente uno detrás del otro. Lo importante es que estaba en pecado y se entregó al Señor. En la iglesia, ¿habrá espacio para personas como ella? Bueno, Johnny, esto es un personaje que resulta un gran reto para la iglesia, un reto para todos nosotros, porque ciertamente cuando una persona de este tipo viene a la iglesia, el contraste es bastante notable. En la iglesia encontramos muchas personas bien vestidas que están ahí luego de años de servir al Señor y han recibido cierta educación, cierta cultura. Y cuando viene una de estas personas de la calle y entra en la iglesia, es muy fácil notar la diferencia y es fácil para uno adivinar el tipo de vida que han estado viviendo. Pero entonces, Johnny, ahí es donde está el reto para nosotros practicar todo ese cristianismo que hemos estado discutiendo, que hemos estado escuchando en sermones, que hemos estado leyendo en las escrituras y que ahora debemos de aplicar, porque el cristianismo es realmente el perdonar a las personas y rescatarlas de sus pecados para llevarlas a Dios. Y cuando esas personas vienen a la iglesia y se sientan en nuestras bancas o en nuestras sillas, son personas que traen malos olores, traen malas palabras, traen una vestimenta que no es la más adecuada para la iglesia, traen costumbres y actitudes e ideas que expresan, pero entonces no es una ocasión para nosotros condenar a esas personas, sino más bien entender que esas son precisamente las personas que Cristo nos está enviando para que nosotros seamos sus agentes de cambio, de amor, de reconciliación y de perdón. Y eso que has dicho tan apropiadamente lo podemos comparar en 2 columnas. Examinémoslo. Entonces Juan Bautista era un soltero que vivió una vida pura. Y María era una soltera, pero ella vivió una vida impura. Juan Bautista comía una dieta especial y estaba consagrado desde su mismo nacimiento a Dios. Mientras que María se sentaba a los pies de Jesús y no se iba a la cocina a cocinar como le toca a las mujeres, signos de cita directa, y ungió la cabeza y los pies de Jesús. Acciones que la ponen muy diferente a todas las demás de las personas del registro del Nuevo Testamento. Ella es única, Rafael. Le tocó una experiencia única, sí. Y entonces está Juan el Bautista, que fue un mártir de Cristo y anunció la llegada del Mesías. También fue único en ese sentido. Y María anunció la resurrección. Por cierto, que esta semana Clara mi esposa me envió un cartoon, un dibujito crítico. Una caricatura. Una caricatura, gracias. No aprendo inglés y se me está olvidando el español. Me voy a quedar mudo. Entonces, en esa caricatura había un grupo de hombres, todos vestidos como del tiempo de Palestina, con su manto, y 3 mujeres de un lado. Y estaba hablando uno de los hombres. Bueno, ustedes anunciaron la venida del Mesías, fueron las que lo primero lo creyeron y lo dijeron. Ahora cállense y déjenos que nosotros los hombres sigamos en adelante estando en control. Y eso es lo que vemos en la vida de María. Sin María,
no hubiera habido anuncio de resurrección. Ella es la primera evangelista. Y esto la pone en un lugar. En realidad los dos son excéntricos. En la iglesia no nos gustan ni los Juan el Bautista ni las María Magdalena. O estoy exagerando, Rafael. Bueno, eso puede suceder, Johnny, y ha sucedido. Lo importante es que esta lección nos ayuda a reconocer que aún personas así, con esos trasfondos, tienen un lugar legítimo en la iglesia y también son parte del plan de Dios. Y como personas, como individuos, pueden sentirse completos y completas y estar seguros de la aceptación de Dios. Y no importa tu pasado y las acciones torcidas sexualmente que hayas estado involucradas en ellas, Dios te puede usar como usó a María, siempre y cuando estés dispuesto como a María a sentarte a los pies de Jesús a aprender. Y esa no era lo que se esperaba que ella hiciera. Ella rompió paradigmas. Y la misma hermanita Marta, que debe haber sido la hermanita mayor, me imagino yo, pues viene a regañar a Jesús para que Jesús la ponga en su lugar. Pero Jesús pone a todos los cristianos en su lugar y a todos los lectores de la Biblia en su lugar. Sea hombre o sea mujer, tenga un pasado de impureza sexual o sea un Juan el Bautista excéntrico que siempre ha estado entregado a Dios, si se sientan a los pies de Jesús a aprender, Él los envía de evangelistas. Eso es lo que yo leo allí. Sí. Bueno, y Johnny, hay también otro aspecto interesante, y es que y esa historia de María es realmente una de las historias más hermosas de la Escritura, pero uno de los aspectos que no leímos es el tema que Jesús dijo del amor y el perdón. Cuando Jesús regañó a Simón el fariseo, le contó una historia y le dijo sobre dos personas que habían sido perdonados y le preguntó cuál era el que amaba más. Y obviamente la persona que se le perdonó más fue el que más amó. Y entonces es una lección para nosotros que las personas que vienen de una vida de pecado, de una vida horrible, son las personas que pueden llegar a apreciar más todavía la gracia de Dios y llegar a estar más cerca de Dios, precisamente porque le deben tanto al Señor y han recibido un perdón tan maravilloso que captan lo grandioso del perdón y del sacrificio de Cristo y se sienten muy agradecidos por la oportunidad de rescatar sus vidas. Amén. Tenemos mucho que aprender de esas personas y por lo tanto, cuando vemos a esas personas llegar a la iglesia, qué privilegio para nosotros, Johnny, poder participar junto con el Espíritu Santo en la regeneración, la restauración, la salvación de una persona que ha vivido una vida terrible en el pecado. Y arropando todo esto con el tema central de la lección que estamos estudiando, de la compañía y las relaciones humanas, hemos de entender que Dios incluye en las relaciones aceptables de los seres humanos personas solteras, no importa cuál haya sido su pasado, no importa cuáles sean sus excentricidades, como Juan el Bautista, y las relaciones para ellos serán en la misión de Dios, relacionándose y tocando la vida de muchas personas y cumpliendo el evangelio que Jesús nos trajo de buenas noticias. Pero volvemos entonces al plan original y somos recordados por Génesis 2:18 que nos dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces, Johnny, viene una pregunta interesante. ¿Pueden los animales ser nuestros compañeros de la vida? Esa es una pregunta que, de acuerdo a la historia de Génesis, la respuesta fue porque Dios se los trajo los animales para que encontrara a su compañero, su compañera, y allí no lo encontró. Entonces alguien puede decir, la respuesta es no. Pero no es tan sencillo, Rafael, particularmente después de la entrada del pecado, donde las relaciones humanas han sido tan tergiversadas. ¿Habrá alguna historia bíblica que nos pueda iluminar? Bueno, vamos a ir al libro de Números. Así Balaam se sentó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab.
Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me azotes estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió: no. Así que entonces la pregunta es, ¿quién era el asno ante Dios? Y ya fuera asna o asno, esta pregunta es tan válida ayer como es hoy. Pregunta Rafael: ¿sería que las veces que el asna vio el ángel del Señor y se apartó, era por ser asna o era algo especial que estaba ocurriendo que Dios le dio capacidad al asna? Bueno, el asno o asna tenía la ventaja de que Dios le permitió ver el obstáculo en el camino, y Balaam, aunque Balaam sabía, él no vio, él no tuvo esa visión, y por lo tanto el asna estaba reaccionando de la manera lógica. Esto es interesante, Rafael, porque nos presenta una perspectiva acerca de quiénes son los animales que comúnmente nosotros no tenemos. Nosotros como humanos en la cultura griega nos sentimos tan superiores a los animales, en la cultura occidental que hemos heredado de los griegos y en esa lógica dualista, donde ponemos los animales de un lado, seres irracionales, y los seres humanos del otro lado, seres racionales. Pero en la vista de Dios, aquí esta historia nos dice que no es así. Es una continuidad gradada, de gradación. No es dual, no es dicotomía, sino que es por espacios diferentes. De manera que el animal y Dios están en relación tanto como el hombre, el ser humano y Dios. Lo que es extraordinario aquí es cuando la pone a hablar, que eso no le tocaba a la asna porque no tiene cuerdas vocales. ¿Cómo sería ese milagro? ¿Es un milagro de cuerdas vocales o qué clase de milagro es este? Bueno, obviamente no sabemos exactamente, pero creo que el tema es interesante para nosotros en el sentido de que los animales Dios los hizo con cierta medida de inteligencia y los hizo con una capacidad de amar que nosotros no tenemos. Bueno, nosotros tenemos obviamente la capacidad de amar, pero la forma como aman los animales es diferente a la forma como nosotros amamos. Y es cierto que muchísimas personas encuentran alivio, encuentran tranquilidad, encuentran paz, encuentran amor en sus mascotas. Y por cierto, el otro día leí en la prensa donde dice que los dueños de perros son más felices que los dueños de gatos. Obviamente no vamos a ponernos a comparar aquí. Te metiste en camisa de 11 varas, Rafael. Sí, es cierto. Ponerte a comparar entre los que aman los gatos y los que aman los perros es cosa seria. Sí, yo sé. Precisamente porque el amor que la gente le tiene a sus mascotas y la forma como ellos los consideran sus parientes, miembros de sus familias. Y vemos que Dios también abre espacio para estas relaciones, inclusive en el caso del hermanito Balaam,
la relación del asna con Dios era más estrecha que la relación de Balaam con Dios. Y eso nos concluye esta idea que sí, los animales pueden relacionarse y los animales también pueden ser objeto y manera de obra misionera, de hacer vehículos, ser un puente para relacionarse con otros seres humanos. Es tanto así, tengo una compañera en un grupo de desarrollo vocacional en mi trabajo en el seminario de Fuller, una compañera que es militar, que ella perdió a su esposo de manera trágica y que ella es capellana. Y ella en este proceso con el Navy, con la Marina, ellos le han permitido que ella tenga un perro compañero. Y ese perro compañero tiene una ropita donde dice que es un animal de compañía. Y eso le permite entrar a avión y a todos los lugares que los animales no pueden entrar. Y al mismo tiempo ella lo utiliza en su obra como capellana. Así que ese perro está dándole a ella lo que ella necesita para poder navegar el trauma trágico de la pérdida de su esposo, que ha quedado ella sola, y para visitar a los enfermos, a los marineros que han quedado hospitalizados, y ella lleva el perrito y eso le cambia. Los que están traumatizados por problemas que han tenido en su vida de soldados. Rafael, los animales tienen un ministerio al igual que los seres humanos. ¿Cómo ves eso? Sí, y aquí en los Estados Unidos, yo no sé en otros países, pero aquí en los Estados Unidos han estado reconociendo ya desde hace varios años a las mascotas como parte de la terapia que personas necesitan para poder estar bien emocionalmente. Y aunque muchas personas puedan pensar en forma burlona o puedan pensar que los demás son débiles y que necesitan esas mascotas, lo cierto es que Dios creó a esos animales con una capacidad de llenar espacios y de satisfacer la parte emocional que todos nosotros tenemos, porque hay una forma en que los animales aman que es muy diferente al ser humano y que ellos no son cínicos, ellos no son hipócritas, ellos no son exigentes, sino que dan amor libremente y por lo tanto esa forma de amor es como un símbolo, un ejemplo de la forma como Dios ama, que no nos condena, no nos juzga, sino que nos recibe y obviamente con la idea de transformarnos y rescatarnos del pecado. Y yo sugiero que al igual que el asna de Balaam, pueden ver los ángeles, pueden ver el Espíritu Santo, pueden ver a Dios cuando Dios entra a la esfera de nuestra casa, a la esfera de nuestro vecindario, en el lugar donde interactuamos. Que aquí lo que sucedió con la asna es lo normal con todos los animales, porque ellos no entraron en pecado. Los animales no participan del pecado. Han recibido las consecuencias del pecado, pero no han pecado. Y hay alguien que es un ejemplo particular, Rafael, hablando de pecado y falta de pecado. Con ese hemos de terminar, ¿verdad? Bueno, Johnny, yo creo que ya se nos acabó el tiempo y no tenemos tiempo para esa cita. Pero creo que quedamos bien en la lección en el sentido que entendemos, pues que dentro del plan de Dios, los solteros, las solteras, son personas que Dios recibe y Dios es para ellos padre, es hermano, es esposo. Por lo tanto, su vida haya satisfacción en la comunión con el Señor. Y bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.